Viene de Alex Flores. Bueno, yo sí tengo un privilegio grande en este día. Porque poder seguir a una persona como la que acabó de estar en este podio, eso es un privilegio. Así que la pastora, le bendigo en el nombre del Señor. Se ve que es una guerrera de Dios. Esos guerreros hermanos se conocen de lejos. Y esta mujer, bueno, yo cuando me hablaron de retiro, dije, wow, yo quisiera estar pues, en todo el retiro, porque necesitamos este tiempo en la presencia de Dios. No me era posible porque tenía el compromiso de San Cristóbal, pero gracias le doy a Dios que me permitió llegar con muchas, como dice el pastor Tomás. Bueno, hoy se me fue muchas batallas, pero gracias al Padre pues estamos acá. Cuando la hermana Ibe me habló de este retiro, me llamó la atención el nombre que, si no me equivoco, es un nombre ya de tradición, ¿así es? 1,000 batallas, es un nombre ya de tradición, así que se llama Todos los años, ¿verdad? Bueno, me llamó la atención este nombre, porque inmediatamente yo me busqué en mi disco duro mi trayectoria, y entonces pensé cuántas batallas uno tiene que pasar, pastor. Hay algo que fui aprendiendo en el camino, y es que la experiencia se adquiere con el tiempo. Por eso al principio de mi vida cristiana yo me esforzaba por hacer algunas cosas y no las podía realizar, pero luego Dios me fue dando algunos entendimientos, y era que es necesario la experiencia. Así que cuando yo empecé mis primeros días en la enseñanza, o bien cuando yo la iba a iniciar de manera más formal, yo le dije a mi pastor, que un pastor me solicitó para que yo fuera facilitador en un programa de enseñanza de su iglesia. Yo le dije a mi pastor que yo iba a empezar esa misión, y luego él me dijo que si yo tenía capacidad para dominar algunos conocimientos. Yo empezaba a adquirir algunos conocimientos, pero yo pensaba que yo tenía vasto conocimiento para hacer esa misión. ¿Se me entiende? Que no, yo sé mucho, pero eso es la parte humana. Y luego yo me fui dando cuenta que apenas yo estaba ojeando un camino muy largo. Así que ahora han pasado 15 años que yo he conocido a Jesús, y parte de ello estaba en la misión de la enseñanza, y luego me doy cuenta que tengo que volver a empezar. Volver a empezar. A mí me toca hablar acerca de las revelaciones de Dios en medio de la prueba, camino a la victoria. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Así que he estado meditando todo este tiempo en esas experiencias que uno vive en el trayecto de la vida cristiana. Y para ello vamos a buscar en nuestras Biblias un libro muy hermoso que se llama Génesis, que significa principio siempre. Sí es. Génesis capítulo 37. Vamos a leer allí algunos versículos, y en el camino leeremos otros. Del versículo 3 en adelante. Aquí hay una hermosa historia que creo que puede plasmar muy elegantemente una persona que tuvo revelaciones en medio de pruebas, pero su final fue una gran victoria. Usted lo conoce, ¿verdad? Ese personaje es José. Leemos la palabra en Génesis 37:3, y la vamos a leer para alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Escritura así:
Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en la vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera los saludaban. Cierto día, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: préstame atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía e hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Vamos a dejarlo aquí. Bien, este personaje es muy pintoresco para la ocasión. Se llama José. José fue el hijo de la mujer que, según dice la gente, amaba a Jacob. Ustedes saben que él tuvo 2 esposas, y la última de ellas fue Raquel. Y esta mujer no podía tener hijos, pero al final Dios le dio esta oportunidad, esta misericordia, y ella tuvo a José. Y como era el último vástago de este gran hombre llamado Jacob, él le amó de una manera especial. Había algún elemento importante que podemos entender por qué le amó, porque era el hijo de la mujer que él trabajó 14 años por ella. Porque por Lea él trabajó 7, pero por Raquel él trabajó 14. Porque como él esperaba a Raquel y a los 7 no le dieron a Raquel, entonces esos 7 que él trabajó le dieron a Lea por Raquel, que lo hizo. Y 7 más, entonces fue 14 que él trabajó por esta mujer. Ha de entenderse entonces que el hijo que Dios le diera de ella, él tenía una admiración muy especial. Las cosas en Dios, yo me he puesto a pensar que parecen no tener lógica. O si uno se pone como a buscar la lógica en lo humano en momentos determinados, parece no tener lógica. Porque este hombre le confecciona una túnica de colores a José, como queriendo representar con ello algo. Y esto despertó una situación gravosa en la familia. Bueno, es como raro pensar que sus propios hermanos sean sus propios enemigos. ¿Cómo es posible que sus propios hermanos sean los enemigos de él? Porque él tiene un trato especial en la familia. Ahora, observe algo, que el trato especial de Jacob con José quizá no era tanto por una preferencia humana. Esto parece señalar que el plan de Dios estaba en él. Porque la túnica de colores representaba que este hombre iba a alcanzar una posición de eminencia en el pueblo. O sea, esta túnica de colores era un manto profético que estaba sobre él y estaba de alguna manera señalando su destino profético. Pero sus hermanos no entendían que sobre los hombros de José había una declaración divina, hermano, como lo hay sobre tu vida en el día de hoy. Hay una declaración divina sobre tu vida. Bendito sea el Señor. ¿Y sabes qué? Él empezó a tener sus primeras experiencias, las revelaciones.
¿Y qué es una revelación? Una revelación es una experiencia que una persona vive con la presencia de Dios. Y dicha experiencia se puede manifestar de distintas maneras. Una de ellas, un sueño. Eso es una revelación. Otra de ellas, la aparición de un ángel. Eso es una revelación. Otra de ellas, la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Eso es una revelación. La palabra revelar significa sacar a la luz lo que está oculto. Dios bendiga, pastor. Sí. Sacar a la luz lo que está oculto. Ha de entenderse que la revelación tiene cierta delicadeza, porque tú y yo no podremos disponernos a tener por nuestra propia inclinación una revelación. Usted no puede decir en la semana que viene yo voy a tener una revelación de Dios. Lo que implica entonces que la revelación se guarda en el secreto de Dios para ser revelada de acuerdo al plan que Él tenga con una persona. Así que Él se puede revelar de distintas maneras de acuerdo al llamado que Él haga. La revelación de Dios en este caso es un poquito dramático, porque casi siempre se van a dar en un momento crítico de la persona. O sea, cuando la persona está pasando por un momento crítico, es un buen tiempo para Dios manifestar una revelación. O sea que si usted está pasando por un tiempo crítico, esté a la expectativa, porque algo Dios le quiere mostrar. Gloria a Dios. Su nieto, ¿eso es su nieto? Un momento crítico, ¿verdad? Pero es bueno que usted tenga la expectativa que Dios le quiere enseñar con el proceso que usted está pasando. En el caso de José, desde que Jacob elaboró o hizo la túnica de colores, sus hermanos a partir de ese momento le empezaron a odiar. A partir de ese momento empezó la guerra, empezó la batalla, empezó lo que nosotros le llamamos la prueba. José empezó a ser probado en su propio hogar. Cuando Dios te está pasando por una prueba, es porque Dios tiene un propósito para tu vida, donde te va a colocar, y ese lugar donde Él te va a colocar amerita de que tú seas disciplinado. Nadie puede ocupar un lugar que Dios ha preparado si primero no pasa por la prueba. O sea, Dios tiene que disciplinarnos. Vamos a ponerlo en un caso más sencillo y práctico. Si usted quiere ser maestro de escuela básica, usted tiene primero que prepararse. Usted tiene que tomar cierta disciplina de conocimiento de cómo se enseña. Y luego que usted está preparado, que usted tiene los conocimientos esenciales para usted enseñar, entonces usted puede solicitar en el sector público o en el sector privado para que se le coloque como maestro. Pero usted tuvo que tomar una disciplina. Ese es el traguito que a nosotros casi no nos gusta. ¿Por qué? Porque la prueba es un periodo de tiempo donde nos toca vivir situaciones difíciles, donde nos toca vivir situaciones de dolor, donde nos toca vivir situaciones de soledad, donde nos toca vivir situaciones de indiferencia de nuestras gentes que nosotros amamos, donde alguien se levanta contra nosotros. ¿Y qué quiere Dios provocar cuando se levantan esas mareas en nuestras vidas? Que nuestro carácter se vaya forjando, que nosotros vayamos teniendo una convicción de la realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Tú no podrías, como decía la pastora acá, no podrás llegar a ser un gran consejero cuando no has pasado dificultades
que ameriten consejo. Tú no podrás ser un gran consejero cuando tú no has sido aconsejado. Porque no es lo que digas. Cualquiera puede decir palabras bonitas y aconsejarla y estudiarla. Es que lo vivas. Por eso le decía que al principio quería hacer cosas y Dios no me las permitía. Pero luego fui aprendiendo es que todavía no tiene la suficiente experiencia. No es que lo lea en un libro, es que tú pases el examen. Entonces, José, hermano, se ve en esta situación, odiados por sus propios hermanos. Pero fíjese que en esta prueba va a pasar algo hermoso, y es que la prueba lo va a ir llevando al terreno de la victoria. O sea, cuando los hermanos deciden vender a José, era necesario que sus hermanos los vendieran. Y no es posible que sus propios hermanos lo vendieran si sus propios hermanos no lo odiaban. ¿Y se me entiende? Tú estás viviendo un momento difícil, traumático, de dolor, de soledad, y la gente que te están empujando a eso te están convirtiendo en un instrumento de bendición para tu vida, pero que el dolor que tú estás sufriendo no te deja ver que eso te va a llevar a una bendición. Yo pienso que yo estoy hablando para personas de mucha experiencia, porque de los jóvenes es difícil que tú le hables de problemas. ¿Sabes? A veces que hablo con los compañeros de la universidad y entonces yo trato de acomodarme a su situación y a su tiempo que están viviendo. Porque si yo le dije a alguien, si tú vas a aconsejar y le dices al aconsejado que haga lo que tú te exiges, posiblemente no te entiendas. ¿Escuché eso? Si le exige al aconsejado que se exija a él lo que tú te exiges, posiblemente no le ayude. Si yo le voy a aconsejar a usted y le exijo a usted lo que yo me exijo, posiblemente usted no lo va a hacer. ¿Me entiende? Entonces no va a tener que ponerme al nivel suyo. ¿Por qué? Porque es posible que las situaciones que Dios me ha hecho vivir, bueno, quizás no sean las que Dios le quiera hacer vivir a usted. O si le digo, tú tienes que pasar por aquí, por allí, por allá, usted fácilmente saldría corriendo. Así que si José de repente le dice a alguien, si tú quieres llegar al palacio, tú tienes que dejar que tus hermanos te vendan y que luego te metan en la cárcel, posiblemente vas a ahuyentar a esas personas. ¿No me estás entendiendo? O sea, hay que ponerse en la posición de la persona, no del aconsejado, para ver en qué nivel de entendimiento está esa persona. Así que José, hermano, está pasando una crisis. Sabemos que sus hermanos dijeron, lo vamos a matar. No, lo vamos a vender, lo vamos a echar por la cisterna. Ellos estaban desquiciados, porque ellos pensaban que ellos podían sepultar el propósito del eterno Dios sobre esa persona. No hay persona, hermano, en esta tierra que pueda sepultar el propósito que Dios tiene con tu vida. Amén. Porque si así fuese, escúcheme esto, si así fuese, Dios está sujeto a las circunstancias de los hombres y a las situaciones de la vida, cosa que no es así. Al contrario, yo pienso que Dios mismo prepara las circunstancias. Dios mismo prepara el proceso por el cual Él te va a llevar. Es necesario que tú y yo pasemos el proceso. Es necesario que en un momento determinado nosotros quedemos solos. Yo tuve mi tiempo donde quedé solo, y en ese tiempo de soledad, hermano, tuve que aprender a vivir solo, aprender a depender de Dios, aprender que no siempre voy a estar con los amiguitos para arriba y para abajo. Fueron esos tiempos cuando yo empecé a conocer cosas diferentes en Dios. Fueron esos tiempos cuando yo empecé a saber que la mano de Dios estaba conmigo, aunque algunas personas no estuvieran conmigo. Amén. Porque el que me llamó no fue un hombre. El que te llamó no fue un hombre, fue Dios. Amén. Y si fue Dios que te llamó,
Dios es que te va a ir llevando. Y hay un momento, según dice el salmista, que aunque me pase por el valle de sombra de muerte, lo que implica entonces que en esa trayectoria con Dios, tú vas a pasar por el valle de la muerte. Como lo pasó José. José entró al valle de la muerte, donde sus hermanos dijeron que lo iban a quitarle la vida. Y luego alguien le aconsejó, échenlo en una cisterna para que no seamos tan fuertes. Sin embargo, su hermano mayor Rubén dijo, ven acá, porque él fue de la idea de la cisterna, él se alejó. Y cuando él volvió al rato, a ver si el hermano estaba allí, porque el propósito de él era volverlo a traer donde papá librarlo. El hermano Judá dijo, vamos a venderlo mejor. Pasaron los ismaelitas, se lo vendieron a los ismaelitas. ¿Quiénes eran los ismaelitas? El instrumento que Dios estaba usando, el avión que Dios estaba usando para transportar a José a la tierra de su destino profético. Y para que José pudiera llegar a la tierra de su destino profético, no podía ser por medio de situaciones normales y lógicas, porque no iba a salir del seno de su familia. Su papá no iba a decir, tú tienes un destino profético en Egipto. Eso era, no había forma de pensar eso, porque a ellos le habían dado esa tierra. Así que su papá jamás le iba a decir, tu destino profético está en Egipto, en gente que no son nuestros amigos. O sea, estoy haciéndole para que piensen por qué Dios usa las pruebas, por qué Dios usa circunstancias que parecen ilógicas, pero que si no es por medio de ellas, el propósito de Dios entonces no se cumpliría en algunas personas. Aleluya. Mire, hermano, cuando vea a un hermano pasando por una prueba, no haga mucho juicio sobre esas cosas, porque todo lo que he podido analizar me he rompido la cabeza por entender a Dios en mi lógica y no he podido. Gloria a Dios. Me la he rompido en mis situaciones pensando, ¿por qué tenga que pasar esa situación? ¿Por qué tenga que ser de esa manera? Y no he podido encontrar una respuesta. Además, le he orado al Señor y Él no me ha respondido. Bendito Dios. Lo que he llegado a la conclusión entonces, porque en medio de la prueba hay una sola palabra que Dios me ha dicho: sigue adelante. Aleluya. Sigue adelante. Esa palabra nada más. Yo lo que quiero que me diga por qué estoy en esa situación y para dónde que voy. Que si hay una forma de yo salir de la situación. Y ese Señor no me responde, solo la expresión sigue adelante. Aleluya. Yo pasé una crisis, hermano, familiar muy fuerte. Y en medio de esa crisis, ¿sabe dónde me llevó Dios? Déjame reconstruir un poco mejor el testimonio. Cuando me pasó la crisis familiar, yo planifiqué irme del entorno. Yo vivo en Las Palmas de Herrera. No tengo gente en el Cibao.